La malvada bruja del oeste, adaptado del libro El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum. Ilustraciones y narración por Ángela Avilés Rojas. Dorothy vive en una granja en Kansas hasta que un día un tornado se lleva la casa por los aires, con ella y su perrito Toto adentro. La casa cae en la tierra de Oz, donde Dorothy conoce a la bruja buena del norte, que le regala unos zapatos plateados y le dice que para regresar a su casa debe ir a Ciudad Esmeralda y pedirle ayuda al mago de Oz. Dorothy viaja por el camino de ladrillos amarillos, donde se hace amiga del espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde. Ellos la acompañan en su viaje porque el espantapájaros quiere pedirle al mago un cerebro, el hombre de hojalata desea un corazón y el león cobarde desea un poco de valor. Cuando por fin llegan con el mago, él acepta ayudarlos, pero solo si pueden matar a la malvada bruja del oeste, quien gobierna el país de los Winkies. El soldado de los bigotes verdes los condujo hasta la entrada de la ciudad Esmeralda. ¿Qué camino lleva hasta la malvada bruja del oeste?, preguntó Dorothy. No hay un camino, respondió el guardián de la entrada. Nadie quiere ir para allá jamás. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarla?, preguntó la niña. Eso es fácil, respondió el guardia de la entrada. Caminen hacia el oeste. Cuando ella sepa que están en el país de los Winkies, los encontrará y los hará todos sus esclavos. Tal vez no, dijo el espantapájaros, porque tenemos la intención de destruirla. Se dirigieron hacia el oeste, caminando por los campos de suave pasto salpicados aquí y allá con margaritas y botones de oro. Muy pronto, Ciudad Esmeralda quedó muy atrás y conforme avanzaban, el terreno se hacía más difícil y con más colinas, porque en este país del oeste no había casas ni granjas y la tierra no se cultivaba. Por la tarde, el sol brillaba con sus rostros porque no había árboles que les ofreciera un poco de sombra. Antes del anochecer, Dorothy, Toto y el león estaban cansados y se tendieron en el pasto a dormir mientras que el hombre de hojalata y el espantapájaros montaban guardia. La malvada bruja del oeste no tenía más que un solo ojo, pero era tan poderoso como el telescopio y podía ver por todas partes. Así que mientras estaba sentada en la entrada de su castillo, miró en la dirección en la que se encontraba Dorothy dormida con sus amigos alrededor. Estaban muy lejos, pero la malvada bruja del oeste se enfureció al encontrarlos en su país, así que sopló el silbato de plata que llevaba al cuello. De inmediato llegaron corriendo de todas direcciones muchos lobos enormes. Tenían piernas largas, ojos feroces y afilados dientes. «Vayan a donde estén esas personas», les dijo la bruja, «y háganlos pedazos». «¿No vas a convertirlos en esclavos?», le preguntó el líder de los lobos. «No», respondió la bruja. «Uno es de hojalata y el otro es de paja. Otra es una niña y el cuarto es un león. Ninguno sirve para trabajar, así que pueden hacerlos 1000 pedazos». «Muy bien», dijo el lobo, y se marchó a toda velocidad detrás de los demás. Fue una suerte que el espantapájaros y el hombre de hojalata estuvieran bien despiertos y escucharan acercarse a los lobos. «Esta pelea es mía», dijo el hombre de hojalata, «así que ponte detrás de mí y yo los recibiré cuando llegue». Tomó su hacha, que era muy filosa, y cuando el líder de los lobos se aproximó, el hombre de hojalata le cortó la cabeza tan rápido que el animal murió al instante. Tan pronto como volvió a levantar su hacha, otro lobo lo atacó y cayó al filo del arma del hombre de hojalata. Había 40 lobos y 40 veces el hombre de hojalata levantó su hacha y mató a un lobo hasta que por fin todos yacían muertos a sus pies. Entonces bajó su hacha y se sentó al lado del espantapájaros, quien le dijo: «Fue una buena pelea, amigo», y esperaron hasta que Dorothy despertó. A la mañana siguiente, la niñita se espantó mucho cuando vio la pila de los lobos peludos, pero el hombre de hojalata le contó lo ocurrido. Dorothy le dio las gracias por salvarlos y se sentó a desayunar. Luego volvieron a ponerse en marcha. Esa misma mañana la malvada bruja del oeste salió a la puerta de su castillo y miró con su único ojo, que podía ver muy lejos. Vio a todos sus lobos muertos y a los extranjeros que todavía viajaban a través de sus tierras.
Eso la hizo sentir más molesta que antes y sopló en su silbato de plata 2 veces. Una gran parvada de cuervos silvestres llegó volando hasta ella. Eran tantos que oscurecieron el cielo. ¡Vuelen hasta los extranjeros!, le ordenó la malvada bruja del oeste al rey cuervo. ¡Sáquenle los ojos y háganlos pedazos! Los cuervos volaron en una enorme parvada hacia Dorothy y sus compañeros. Cuando la niñita los vio venir, se asustó mucho, pero el espantapájaros dijo: «Esta pelea es mía, así que pónganse todos detrás de mí y ninguno les hará daño». Todos se tendieron en el suelo, menos el espantapájaros, que se puso muy derecho y extendió los brazos. Cuando los cuervos lo vieron, se asustaron mucho porque estos pájaros siempre le han temido a los espantapájaros y no se atrevieron a acercarse. «Es solo un muñeco», dijo entonces el rey de los cuervos. «Yo le sacaré los ojos». El rey de los cuervos voló hasta el espantapájaros, que lo sujetó por la cabeza y le retorció el cuello hasta matarlo. Entonces otro cuervo voló hasta él y el espantapájaros también le retorció el cuello. Pronto había 40 cuervos y 40 veces el espantapájaros retorció cuellos, hasta que por fin todos quedaron muertos a su lado. Entonces les dijo a sus amigos que se levantaran y nuevamente siguieron el viaje. Cuando la malvada bruja del oeste volvió a mirar y vio que todos sus cuervos yacían en un montón, se puso furiosa y sopló 3 veces en su silbato de plata. De inmediato, un fuerte zumbido llenó el aire y un enjambre de abejas negras llegó volando hasta ella. «Vayan hacia esos extranjeros y píquenles hasta que mueran», ordenó la bruja, y las abejas se volvieron y volaron a toda prisa hasta que llegaron a donde Dorothy y sus amigos iban caminando. Pero el hombre de hojalata los vio venir y los espantapájaros decidieron lo que harían. «Sácame la paja y extiéndela sobre la niña, el perro y el león», le dijo el hombre de hojalata, «así no podrán picarlos». El hombre de hojalata hizo lo que su amigo le dijo, y mientras Dorothy se tendía junto al león, con Toto acurrucado entre sus brazos, la paja les cubrió por completo. Las abejas llegaron y no encontraron a nadie a quien picar, salvo al hombre de hojalata, así que lanzaron contra él y rompieron todos sus aguijones al chocar contra el metal de su cuerpo, sin lastimarlo para nada. Y las abejas no pueden vivir una vez que sus aguijones se rompen, así que ese fue el fin de las abejas negras, que yacían desparramadas alrededor del hombre de hojalata, como pequeños montones de fijo, no carbón. Entonces Dorothy y el león se pusieron de pie y la niña ayudó al hombre de hojalata a poner toda la paja otra vez dentro del espantapájaros hasta que quedó tan bien como siempre. Así continuaron su viaje una vez más. La malvada bruja estaba tan furiosa al ver a sus abejas en pequeños montones como fino carbón que pataleó, se arrancó los cabellos y rechinó los dientes. Y entonces llamó a una docena de sus esclavos, los Winkies, les dio afiladas lanzas y les dijo que fueran hasta donde estaban los extranjeros y acabaran con ellos. Los Winkies no eran valientes, pero tenían que hacer lo que les ordenaban, así que marcharon hasta llegar cerca de donde estaba Dorothy. Entonces el león lanzó un gran rugido y saltó sobre ellos, y los pobres Winkies se asustaron tanto que corrieron de regreso tan deprisa como pudieron. Cuando regresaron al castillo, la malvada bruja los golpeó con una correa y los envió de regreso a sus trabajos. Luego se puso a pensar en qué haría. No podía entender cómo era posible que todos sus planes para acabar con aquellos extranjeros hubieran fallado. Pero era una bruja muy poderosa, además de malvada, y de pronto decidió lo que iba a hacer. Tenía en la alacena una gorra dorada con un círculo de diamantes y rubíes alrededor. Aquella gorra dorada tenía un encantamiento. Cualquiera que se la pusiera podía usarla 3 veces para llamar a los monos alados, que obedecerían cualquier orden que les dieran. Pero nadie podía darle órdenes a estas extrañas criaturas más de 3 veces. La malvada bruja había utilizado aquel encantamiento 2 veces. La primera vez cuando se convirtió a los Winkies en sus esclavos y se convirtió en soberana de su país. Los monos alados la ayudaron a lograrlo. La segunda vez fue cuando tuvo que luchar contra el mismísimo mago de Oz y lo hizo salir de la Tierra del Oeste. Los monos alados también la ayudaron con esto. Ya solo podía usar su gorra dorada una vez más, por lo que no quería hacerlo hasta que todos sus demás poderes se hubieran agotado.
Sin embargo, sus lobos, sus cuervos y sus abejas estaban muertos, y sus esclavos se habían asustado con el león cobarde, así que pensó que no le quedaba sino una manera de destruir a Dorothy y a sus amigos. Así que la malvada bruja tomó la gorra dorada y se la puso en la cabeza. Luego se paró sobre su pie izquierdo y dijo lentamente: Pe, 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 caque. Después se paró sobre su pie derecho y dijo: Hilal, halal, hello. Tras lo cual se paró sobre ambos pies y gritó: Sí, 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 sí. El encantamiento comenzó a funcionar. El cielo se oscureció y se oyó un fuerte retumbo. Se escuchó un batir de alas, voces y risas, y el sol volvió a salir para encontrar a la malvada bruja rodeada de monos, cada uno con un par de alas en los hombros. Uno de ellos, el líder, que era más grande que los demás, bajó volando hasta la bruja y le dijo: Nos has llamado por tercera y última vez. ¿Qué es lo que ordenas? Vayan hasta los extranjeros que recorren mi tierra y destruyanlos a todos, excepto al león, dijo la malvada bruja. Tráiganme esa bestia porque se me ha ocurrido que le voy a poner un arnés, como a los caballos, para ponerlo a trabajar. Se obedecerán tus órdenes, respondió el enorme mono. Entonces, con una gran cantidad de gritos y ruido, la enorme multitud de monos alados se alejó, volando para encontrar el lugar por donde iban caminando Dorothy y sus tres amigos. Algunos de los monos tomaron al hombre de hojalata y se lo llevaron por los aires hasta que estuvieron sobre una parte del país cubierta de afiladas rocas. Ahí soltaron al pobre hombre de hojalata, que cayó en una gran distancia hasta las rocas y quedó tan golpeado y abollado que no podía moverse ni quejarse. Otros monos tomaron al espantapájaros y con sus largos dedos le sacaron la paja de la ropa y la cabeza, hicieron un pequeño paquete con su sombrero, sus botas y sus ropas y lo arrojaron a lo alto de las ramas de un árbol. Los monos restantes lanzaron una fuerte cuerda que se enredó alrededor del león, dándole muchas vueltas a su cuerpo, cabeza y piernas hasta que ya no pudo moverse, morderlos ni arañarlos. Entonces lo levantaron por los aires y se alejaron con él en dirección del castillo de la bruja, donde lo arrojaron en un pequeño patio rodeado por una cerca de hierro para que no pudiera escapar. Sin embargo, los monos no lastimaron a Dorothy en absoluto. La niña se quedó ahí parada con Toto en brazos, observando la terrible suerte de todos sus camaradas y pensando que pronto sería su turno. El líder de los monos alados voló hasta ella, extendió sus largos brazos peludos y le acercó su cara fea y cruel en el que tenía plasmada una terrible sonrisa. Pero entonces vio la marca del beso de la bruja buena en la frente de Dorothy y se detuvo de inmediato, indicándoles a los demás monos que no la tocaran. No podemos dañar a esta niñita, les ordenó, porque vean, está bajo la protección del poder del bien y eso es mucho, pero mucho más poderoso que del mal. Lo que más podemos hacer es transportarla con mucho cuidado hasta el castillo de la malvada bruja y dejarla ahí. De modo que los monos, con gran cuidado y gentileza, levantaron a Dorothy y la llevaron rápidamente por los aires hasta que llegaron al castillo, donde la depositaron frente a la entrada. Entonces el líder le dijo a la bruja: Te hemos obedecido hasta donde nos fue posible. Tu poder sobre nuestra banda ha terminado y jamás nos volverás a ver. Y con estas palabras los monos alados se alejaron por los aires en medio de grandes ruidos y risas hasta que se perdieron de vista. La malvada bruja miró los pies de Dorothy y al notar los zapatos plateados comenzó a temblar de miedo porque sabía que tenían un poderoso encantamiento. Pero entonces vio los ojos de la niña y se dio cuenta de que la pequeña no sabía del maravilloso poder que los zapatos le conferían. La malvada bruja se rió para sí y le dijo a Dorothy con gran rudeza y severidad: Ven conmigo, niñita, y escucha con cuidado todo lo que te diré, porque si no lo haces, acabaré contigo del mismo modo que acabé con el hombre de hojalata y el espantapájaros. De esta forma, Dorothy se convirtió en esclava de la malvada bruja y se dio cuenta de que le sería más difícil que nunca regresar a Kansas.
Y colorín colorado, este cuento no ha acabado, pero si quieres saber el final y las aventuras por las que pasó Dorothy y sus amigos, te aconsejo leer el libro El maravilloso mago de Oz de Lyman Frank Baum.